vez con la Miss y con Miku, porque esta no es Garnacha, esta es la otra, su hermana. El día de hoy tenemos un video súper interesante sobre historia del vestido y en esta ocasión veremos la moda en Creta según la Miss. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. La cultura minoica o cretense tuvo lugar en la isla de Creta, la cual está ubicada al sudeste de Grecia en el mar Mediterráneo y al sur del mar Egeo. Explicado de otra forma, está ubicada en el centro de la comunicación marítima entre Asia, Europa y África. La isla de Creta recibía y distribuía tanto de ámbitos culturales, comerciales como religiosos, información y mercancía de todas partes del mundo antiguo. ¿Cuáles son las características, inventos y datos sobresalientes de esta cultura? Bueno, los primeros grupos en asentarse en Creta probablemente llegaron desde Anatolia en torno a más o menos 2300 a.C. Las dos ciudades principales de esta isla son Knossos y Phaistos o Phaistos, dependiendo en qué libro encontremos esta información. Los principales pobladores de esta isla vivían en chozas de madera que eran muy sencillas, aunque con el paso del tiempo van cambiando de material utilizando ladrillos de barro y techumbres de madera. Estos pueblos fabricaron herramientas con diferentes materiales como el hueso y piedra e hicieron figuras de barro que representaban a diosas de la fertilidad y también a figuras masculinas, lo cual indica que tenían ya un cierto sentido de la religión y que probablemente eran politeístas. Algo importante dentro de las artesanías de esta cultura eran el uso de torno de alfarero y la metalurgia del bronce. Podemos ver diferentes urnas, ollas y ánforas que utilizaban no solo para almacenar semillas, aceite y diferentes alimentos, sino también para transportarlos en barco por el comercio marítimo, que era una de sus actividades principales. Ellos eran unos excelentes navegantes y por tener una ubicación estratégica en el centro del Mediterráneo, pues tuvieron acceso a mercancía de diferentes zonas del mundo antiguo. Ellos también tenían actividades interesantes, como muy peculiares, digamos, de su cultura, como la tauromaquia. Hay frescos donde podemos ver a, digamos, acróbatas brincando por encima de toros. Se cree que era una actividad de entretenimiento bastante común. Ellos conocieron varias técnicas decorativas, como las pinturas murales al fresco y al temple. La técnica del fresco, hagan de cuenta que se realiza cuando la pared todavía está fresca, digamos que se le ponía un recubrimiento de una especie de yeso o cal que se mezclaba con agua. Entonces, cuando la pared estaba todavía, ahora sí que fresca, era cuando se aplicaban las pinturas o pigmentos y en el momento en que esto se seca, ayuda como fijador del color. La técnica del temple utiliza otras sustancias. La más común es el huevo, es decir, se mezclan los colores con diferentes materiales. A veces predomina el huevo, sobre todo la clara del huevo, y esto sirve como una especie de fijador o barniz para el color. Es por eso que actualmente todavía podemos ver restos de pinturas en esa isla que se conservan bastante bien. Ellos trabajaron, como mencioné antes, materiales como el bronce, pero también hemos visto piezas muy bonitas de joyería en oro. Otra cosa interesante acerca de la cultura cretense
es que ellos descubrieron un colorante muy valioso y apreciado en la antigüedad, que era el color púrpura. El color púrpura se obtiene de un caracol o molusco marino que se llama murex. De hecho, hay toda una familia de caracoles llamados murex. Hagan de cuenta que este caracol, cuando se siente amenazado o atacado, expulsa una tinta, así como lo hacen los pulpos y los calamares también, para distraer y defenderse de su atacante. Esta tinta es color púrpura o morado. Los cretenses descubrieron esto y entonces digamos que al hacer enojar a varios caracoles, obtenían este tinte que fue muy preciado en la antigüedad. Otro pueblo de, pues digamos, la misma zona del Mediterráneo que utilizó y comercializó el murex y el púrpura fueron los fenicios, que también fueron grandes comerciantes de esa época. Algo muy conveniente para las personas que se dedicaban a teñir con este molusco era que, dado que Creta es una isla y está rodeada de agua salada, era muy fácil teñir con los caracoles que estaban ahí a la mano y después fijar el color con agua de mar, que de por sí ya está cargada de sal. Recordemos que la sal es uno de los fijadores naturales, pues que se conocen y se utilizan desde la antigüedad. ¿Qué materiales se conocían y utilizaban para la confección de prendas? Bueno, estos pueblos no eran ajenos a materiales como el lino, la lana y el algodón, así como el cuero. Se cree que ellos utilizaron varios accesorios que eran estructuras metálicas como parte de las prendas, por ejemplo, cinturones metálicos y piezas para sujetar capas como fíbulas y prendedores. También se utilizaban metales en las armaduras de los soldados y en algunas partes de protecciones corporales que utilizaban, digamos, dentro de su armadura. Estos materiales eran oro, plata y bronce. El bronce es una aleación. ¿Cómo era la indumentaria masculina? Bueno, se cree que la mayoría de los hombres utilizaban faldones cortos y también una especie de taparrabos que se realizaban pues envolviendo pedazos de tela alrededor de la pelvis. Ellos también utilizaban sombreros como tipo bonete, así como turbantes en los cuales a veces llevaban plumas, las cuales venían pues de importación, por decirlo así, de otras zonas del norte de Europa y de Asia. También utilizaban capas cortas y largas, las cuales, como les mencioné, se detenían con prendedores o fíbulas, y utilizaban sandalias y botas hechas de cuero. En la mayoría de imágenes que hay en los frescos del Palacio de Cnosos, podemos ver a los hombres utilizando el cabello largo y rizado, aunque existen algunas imágenes de hombres con cabello corto, lo cual parece que es menos común. Estos hombres también llevan accesorios como collares y brazaletes, los cuales son bastante parecidos a los que llevaban las mujeres. En el caso de la indumentaria femenina, tenemos prendas bastante avanzadas para el tipo, digamos, de patronaje de la época. Se cree, fíjense, esto es muy interesante, se cree que en Creta ya conocían la sisa, es decir, que las mangas no estaban cosidas a las prendas de forma recta, sino en forma circular. Los vestidos de mujer llevaban una especie de corset en el talle. Las imágenes muestran vestidos muy ceñidos, y una cosa característica era que llevaban los senos o el busto expuesto. Es una cosa bastante curiosa. Los vestidos tenían mangas y, como les comentaba, con un corte circular en la sisa. Las mangas generalmente
eran cortas o al codo. Recordemos que pues en esta zona del Mediterráneo hace pues bastante calorcito en general, y sus vestidos iban ajustados con fajillas o cinturones metálicos, y debajo de esto llevaban faldones bastante voluminosos. Muchos de ellos tenían flecos o varias capas de tela, haciendo como una especie de degradado. También podemos apreciar faldas que llevan un corte como tipo línea A, y en general estas faldas llegaban hasta el tobillo. Debajo de estas faldas, las mujeres llevaban sandalias o en algunas ocasiones botas un poco más altas. Lo más interesante sobre la indumentaria femenina de esta época era el enorme detalle que había en su arreglo personal. Podemos ver cuestiones como el delineado de los ojos, el maquillaje y tinturas para los labios en un tono rojo muy encendido. Las mujeres también utilizaban tiaras y diferentes tipos de broches en el cabello. Se cree que ya utilizaban una especie de, ¿cómo les diré?, tenazas calientes para hacer que los rizos de su cabello fueran mucho más pronunciados. Y pues también hay toda clase de accesorios muy lindos de esta isla, como collares muy elaborados, aretes, anillos y brazaletes de diferentes tamaños para las muñecas. En general, las referencias que tenemos sobre la indumentaria de hombres y mujeres en esta época muestran colores muy vivos y representaciones que nos hacen ver que las prendas no solo estaban teñidas de colores bastante llamativos, sino que también se conocía el bordado y el estampado. Y ahora un fun fact bastante interesante sobre Creta. Creta fue descubierta a principios del siglo XX por un arqueólogo británico llamado Arthur Evans, el cual era hijo de otro arqueólogo. En aquella época, la arqueología, que era una ciencia, digamos, bastante reciente, no contaba con el rigor que cuenta ahora, donde pues digamos que se respetan mucho los lugares que se descubren y las cosas se mueven del lugar lo menos posible. Evans fue muy criticado en su época y aún más después de su muerte, porque cuando él llegó a la isla de Creta y pues hizo excavaciones, a la hora de reconstruir el lugar, digamos que le metió mano de más al lugar, movió frescos y cosas del lugar original que tenían dentro del Palacio de Cnosos, que es una construcción bastante grande, y tuvo el atrevimiento de contratar a dos artistas suizos de esa época, los cuales eran padre e hijo y se apellidaban Guillerón, para retocar los frescos del palacio. Ahora, si ustedes ven las imágenes de estos frescos, como una muy famosa que se llama Mujeres en Azul, estos hombres en verdad se inventaron el 95% del fresco. Si ustedes pueden apreciar en la imagen, los pedazos del fresco original son mínimos, y esto lo hicieron en prácticamente casi todos los frescos de tamaño grande de este palacio, por lo cual pues Arthur Evans fue muy criticado porque no, digamos que no siguió las reglas que siguen muchos arqueólogos para respetar el lugar y restaurarlo de una manera un poco más apegada a como el lugar era. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de
visitar este lugar o ver imágenes de el museo, que todavía se puede visitar, van a ver cosas horribles como paredes con cemento y cosas que se ven mucho más modernas de lo que se deberían de ver. Entonces, para muchas personas es una gran desilusión ver que todas estas imágenes que se tienen de esta isla fueron generadas por artistas que pues un poco las inventaron, ¿saben? Entonces, pues bueno, pese a eso, las imágenes, digamos, inventadas, están inspiradas en imágenes más pequeñas que sí son originales de la época, pero bueno, este es un ejemplo importante de arqueología mal ejecutada en cuanto a la reconstrucción del lugar. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, que nada les cuesta. Se suscriban a nuestro canal, hay cosas bien interesantes en él, métanse a estoquearnos, no les dé pena, son muy buenas. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban, de verdad les contestamos y les contestamos ampliamente. Y quería comentarles, siempre hago esta acotación en los videos históricos, porque la gente luego es muy poco benévola con los que manejamos datos históricos, porque las fuentes luego se contradicen. Así que tomen esto como un dato más que les puede servir para ampliar su cultura general y sobre todo de la historia del vestido. Así que disfrútenlo, gócenlo, ¿no? Y vienen muchos más a futuro, así que quédense con nosotros en este canal porque habrá cosas muy buenas. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente video de historia del vestido veremos cómo era la indumentaria en el pueblo de los etruscos.